Un saludo de mi parte. Es un privilegio para mí compartir la palabra el día de hoy. Y hemos estado enfocados en este tema. ¿Y ahora qué? Después de que Jesús muere y resucita, comenzamos esta serie. ¿Y ahora qué? Una serie que nos ha estado hablando y nos ha estado enseñando de lo que sucede en esos 40 días que Jesús queda en la tierra después de haber resucitado, antes de irse al cielo. Estuvimos viendo acerca de ahora qué sucede en estos 40 días. Aprendimos que en la espera y en la incertidumbre que estaban viviendo los discípulos en aquel tiempo de dificultad, después de que su maestro había muerto, había resucitado, pero igual estaban asustados y temerosos, aprendimos que era tiempo de creer. Eso fue lo primero que aprendimos a través de esta serie. Seguidamente tuvimos ahí un pequeño break por diferentes actividades, pero la semana pasada el pastor nos estuvo hablando que era un tiempo donde el maestro venía a nuestro encuentro, un tiempo de encuentro con Jesús. Estuvimos viendo que en medio de aquella soledad en la que se encontraron sus discípulos, incluso después de haber visto a Jesús resucitado, habían decidido regresar al lugar de donde Jesús los había sacado. Y aprendimos que aun cuando a veces retornamos a ese sitio de donde Jesús nos sacó, siempre hay una oportunidad. Él siempre viene a tu encuentro. Él siempre viene a buscarte para recordarte y ofrecerte la oportunidad de decidirte a seguirlo con todo tu corazón. Estos eventos de los que estuvimos hablando suceden, como dije, en esos 40 días antes de que Jesús ascienda al cielo. Sin embargo, se avecinaban unos días muy estratégicos después de que Jesús subiera al cielo. Y hoy nos vamos a concentrar en esos días, precisamente en el momento que Jesús asciende al cielo y los días estratégicos que vendrían después de su ascensión. Así que váyase conmigo a la palabra si tiene su Biblia. Recuerde que siempre le recomendamos que tenga su Biblia para que usted pueda subrayarla, hacer notas. Yo sinceramente tengo que hacer notas para que las cosas se me graben. Hay muchos que tienen la capacidad de escuchar y todo se les queda grabado, pero la ciencia nos enseña que cuando yo escucho y escribo, hay como un 20% de posibilidad más que recuerde lo que escribí. Y si encima de eso luego lo repaso, lo leo y lo comparto con alguien más, probablemente un 90% de eso quede en tu corazón para siempre. Contrario que si solamente escuchas, solo recordarás un 5% de lo que pudiste escuchar. Por eso es importante tomar notas. Por eso es importante que leas tu Biblia, que la subrayes, que la marques, que tengas contigo información que aunque nunca más la vuelvas a ver, con solamente el ejercicio queda grabada en tu corazón. Hechos capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 1. Yo tengo la lectura en la pantalla porque quiero leer una versión un poco diferente. Quiero leer la versión traducción al lenguaje actual y es la que usted va a encontrar aquí a mi espalda. Vamos a leer a partir del versículo número 1 del libro de Hechos capítulo 1. Y dice la palabra del Señor: muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro. Aquí está hablando Lucas. Lucas es quien escribe el libro de los Hechos. Y Lucas le está diciendo a su amigo Teófilo, como ya te lo había escrito antes, porque Lucas había escrito el Evangelio de Lucas. Este es el segundo libro que escribe. Por eso hace mención y le dice: en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz. Hace un pequeño resumen. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les mostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén. Esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Versículo 5. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Ya los discípulos habían
experimentado en estos 40 días soledad, angustia, temor, duda, desesperación. Habían experimentado incluso el abandono físico que ellos sintieron de su maestro cuando murió en aquellos días antes de su resurrección. Ellos habían estado experimentando una serie de emociones y sentimientos que no conocían porque tenían 3 años de estar caminando con Jesús diariamente en un contexto totalmente diferente. En estos 40 días, después de que Jesús, durante estos 40 días de su muerte y resurrección y antes de ascender al cielo, los discípulos también habían sido confrontados una y otra vez con la realidad de que su maestro ya no estaría más con ellos. Él aún después de resucitar se queda unos días con ellos porque no estaban listos. Y en esos días tienen encuentros con el maestro. En esos encuentros Jesús resucitado les muestra su amor, les recuerda el plan, les recuerda las escrituras, les recuerda su propósito y trata de prepararlos completamente para lo que se venía en su ausencia total, cuando ya no lo verían nunca más. Mire lo que dice el versículo 9. Si leemos un poquito más adelante, el versículo 9 dice: después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. ¿Después de qué? Después de que Jesús les da una instrucción, les manda, les pide y les dice: quédense en Jerusalén esperando la promesa que Dios ha dado. Jesús estaba ahí con ellos antes de ascender al cielo y en lo último que les tiene que decir, si leemos lo que dice Mateo, Mateo nos dice que Jesús en ese momento les está dando el mandato. Cada uno de los discípulos y de los escritores narran diferentes formas la historia, pero sabemos que en ese momento antes de partir Jesús les dice: vayan y hagan discípulos, prediquen a todas las naciones, busquen a la gente para que le compartan el evangelio, pero espérense a que venga la promesa sobre ustedes. Quédense en Jerusalén porque no van a poder hacer el trabajo a menos que tengan el poder del Espíritu Santo que les fue prometido dentro de ustedes. Ahí Jesús se despide de ellos y asciende al cielo. Yo no sé qué piensa usted. Póngase en el lugar de los discípulos por unos momentos. ¿No le parece que ese momento de ver a Jesús irse al cielo ha de haber sido un poco traumático? Piénselo, ¿no? Usted y yo lo decimos como: ay, qué alegría, subió al cielo, lo vieron tan celestial. Sí, pero es que no fue solamente lo celestial, era lo que eso significaba para ellos. Para ellos eso fue impactante. Yo me atrevo a pensar que incluso puede haber sido un poco triste. Y a mí me llama la atención que Jesús les dice que se esperen para que reciban la promesa, para que puedan cumplir el mandato. Él les dice: necesitan esperarse aquí en Jerusalén para que el Espíritu Santo venga. Una vez más, Jesús tiene un acto de fe, digo yo. Les pide a ellos un acto de fe una vez más. Les pide un voto de confianza una vez más. Y al mismo tiempo confía en ellos como seres humanos al hacerles esta petición y este mandato. Él les dice: no se vayan en Jerusalén. Ahora, de Jerusalén, ¿por qué Jesús les dice que no se vayan? Ellos no todos vivían allí. Los discípulos de Jesús habían estado itinerantes por 3 años con Jesús. Y en Jerusalén en ese momento se encontraban gente de todos los pueblos porque se había celebrado la Pascua y era obligación de los judíos venir hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Y después de que en ese momento es cuando Jesús muere y resucita, lo normal después de terminar las fiestas era que todo el mundo regresara a casa. Jesús sabía que eso iba a suceder, pero entonces les dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. Yo pienso que Jesús sabía que después de verlos subir al cielo, los discípulos probablemente iban a estar desorientados. Una vez más iban a estar preocupados, indecisos, sin saber qué hacer.
Y por eso, una vez más, anticipándose a los sentimientos que probablemente iban a tener los discípulos, Jesús les dice, les ordena, dice la palabra, no se vayan de Jerusalén hasta que Dios cumpla su promesa de enviarles al Espíritu Santo. Y aquí solamente quedaba esperar para ver cuál sería la reacción de los discípulos. En los días anteriores sabemos cuál fue la reacción de los discípulos. En los días anteriores los discípulos se fueron, lo abandonaron, tuvieron miedo, se escondieron. Es más, regresaron a su trabajo antiguo. ¿Qué había cambiado? ¿Qué podía hacer la diferencia para que ahora, después de que ya lo ven irse al cielo y ahora sí no hay más opción de volver a ver a Jesús resucitado, lo único que podía hacer Jesús, que Él conoce todas las cosas, pero siempre nos da la opción de que usted y yo decidamos lo que vamos a hacer, era esperar para ver cuál sería la reacción de los discípulos. ¿Qué garantía tenía Jesús de que en esta oportunidad ellos sí le iban a obedecer? Agréguele a esta ecuación que hoy usted y yo tenemos la lectura, la escritura de la palabra y sabemos lo que pasó. Usted y yo tenemos la historia. Usted y yo sabemos que Jesús les dio esta ordenanza y 10 días después llegó la promesa, ¿verdad que sí? El Pentecostés, lo que estamos a punto de celebrar el próximo domingo, se celebrará, comienza el tiempo de celebrar el Pentecostés, que es la llegada de la promesa. Usted y yo lo leemos hoy y sabemos que entre el tiempo que Jesús ascendió al cielo y que llegara la promesa, solamente pasaron 10 días. Pero los discípulos no sabían eso. Los discípulos no tenían la menor idea de cuánto tiempo ellos iban a tener que esperar después de que Jesús les ordena que no se vayan de Jerusalén. Para los discípulos era incierto totalmente lo que venía. No tenían la idea menor de lo que Jesús estaba hablando, porque nunca habían visto al Espíritu Santo venir. Ellos no sabían cómo se iba a ver, qué se iba a sentir, qué iba a pasar. Estaban totalmente en un lapso de incertidumbre. Por eso yo pienso que ha de haber sido un tiempo difícil. Yo realmente no creo que fuera fácil obedecer. No sé usted qué pensará, pero a mí me parece que no ha de haber sido fácil para los discípulos tomar esa decisión de obedecer al maestro y esperarse ahí en Jerusalén sin saber realmente lo que iba a pasar y cuándo iba a pasar. Lo único que tenían era el mandato de su maestro, que por cierto lo único que les dijo fue en los versículos que leímos: dentro de poco tiempo. Esas fueron las palabras de Jesús. Dentro de poco tiempo vendrá la promesa. Dentro de poco tiempo. Yo no sé para ti cuánto signifique dentro de poco tiempo, pero el Señor hoy te está diciendo: dentro de poco tiempo va a llegar tu promesa también. Solo tienes que obedecer. Solo tienes que esperar. El mandato es uno solo: espera. No me voy a adelantar. Yo puedo resaltar aquí 2 respuestas específicas que Jesús estaba esperando de sus discípulos. 2 enseñanzas que creo que son las que usted y yo podemos tomar el día de hoy para nuestro crecimiento espiritual. La primera es precisamente que lo que Jesús esperaba de sus discípulos era obediencia. Él esperaba una obediencia ciega, una obediencia abnegada, una obediencia total a un mandato totalmente nuevo para ellos. Nunca habían experimentado lo que Jesús les estaba prometiendo. Por eso era necesario que sus discípulos le creyeran ciegamente, para que, aunque no sabían lo que iba a suceder y no iban a volver a ver a su maestro, le pudieran obedecer. Jesús les está pidiendo que hagan algo muy diferente a lo que habían hecho en los 40 días anteriores. Tendrían que actuar por fe y solos. Él ya no estaría con ellos. Jesús les está pidiendo que tengan, aunque Él físicamente no esté con ellos más, que ellos tengan la actitud de obediencia que tenían cuando lo tenían enfrente.
porque cuando caminaban con él le obedecían a todo lo que él decía. Ahora Jesús les estaba pidiendo un acto de obediencia igual al que tenían en su presencia física, aunque ahora no lo vieran más. Yo le pongo como nombre a esta obediencia que Él espera de nosotros, obediencia sacrificial. Una obediencia que está dispuesta a todo con tal de obedecer la voz de Jesús. Es necesario para nosotros, iglesia, detenernos por un momento y recordar que Jesús está esperando esa misma obediencia de ti y de mí, una obediencia sacrificial. Aún en medio de tus dudas, tu incertidumbre, la realidad que puedes estar enfrentando, enfermedades, situaciones complicadas en casa, recursos que hacen falta, temores, donde estás incluso cuestionando tu fe. No importa cómo tú te encuentras, Él solamente te está pidiendo que obedezcas, una obediencia absoluta, tal como la esperaba de sus discípulos hace 2000 años, la espera de ti y de mí hoy. Somos su iglesia hoy. Una obediencia sin excusas, una obediencia sin reproches, una obediencia que no escoge por conveniencia lo que quiere obedecer. Una obediencia que en todo el sentido de la palabra es humilde. ¿Para qué? Para someterse por completo a la autoridad del maestro. Esa es la obediencia que Jesús estaba esperando de sus discípulos y que hoy está esperando de nosotros. Quiero que sigamos leyendo en el mismo capítulo 1 de Hechos. Vamos a leer a partir del versículo 12 y 13. Dice: los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Si usted los cuenta son 11, solamente hacía falta uno, el que ya no estaba. Y de hecho, si usted sigue leyendo el capítulo 1, es cuando los discípulos escogen al discípulo que tomaría el lugar de Judas Iscariote, pero ese no es el tema. Ahí solamente nos describe a quienes estaban observando a Jesús ser elevado al cielo. Y dice: todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. ¿Cómo ha de haber sido esa caminata de 1 kilómetro? ¿Se ha puesto usted a pensarlo? Haber visto a su maestro irse, ha de haber sentido un vacío tan terrible. Y en ese kilómetro de regreso a casa, ellos toman una decisión. Dice: cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, porque no vivían allí, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús, algunas mujeres entre las que se encontraba María, la madre de Jesús, y todos los de este grupo eran como ¿cuántas personas? 120 personas. De un grupo de 11, en el siguiente versículo estamos hablando de 120. Porque aunque los que vieron a Jesús irse fueron solamente sus discípulos, habían muchos seguidores de Jesús que estaban cerca y que ahora tendrían que obedecer la misma palabra que recibieron los 11, que a ellos les trajeron la voz, a ellos, a los 120, y ahora estaban todos tomando la decisión de obedecer o no. La respuesta, según lo que yo puedo ver a la luz de la palabra, es que los discípulos, en medio de esa realidad y de esa incertidumbre, la respuesta a la petición de Jesús, su decisión fue ¿cuál? Obedecer 100%. ¿Por qué? Porque se quedaron en Jerusalén y dice que estaban orando con el grupo, con su iglesia, con el cuerpo de Cristo al que ellos pertenecían. Oraban juntos. ¿Por qué? Porque eso era lo que habían aprendido de su maestro. Él les enseñó a hacerlo y ellos estaban siguiendo el ejemplo de su maestro y ahora estaban juntos decidiendo obedecer. Mire cómo funciona. Los 11 obedecen y por consecuencia obedecen ¿quiénes más? Los 120. Bueno, si le quitamos los 11, 109. Como 120 pueden haber sido unos pocos más, pocos menos.
Tu tarea es obedecer. Y los que te están mirando van a comenzar a obedecer igual que tú. El problema es que si tú no obedeces lo que Él te ha mandado que obedezcas, igualmente tu influencia está provocando que la gente haga correcto o incorrecto lo que tú le estás enseñando. Tu tarea es obedecer a Jesús. Y así como a sus discípulos les dejó establecido qué era lo que tenían que hacer con sus palabras, a usted y a mí nos dejó la Biblia. Aquí está la instrucción. Si usted obedece, no a conveniencia, no lo que me gusta, no lo que yo quiero, no lo que me parece, sino lo que dice aquí, los que están cerca suyo van a aprender a hacer lo mismo. La gente a la que tú influyes va a hacer lo mismo. Van a obedecer lo que Jesús mandó que obedeciéramos. Ten cuidado, porque tu obediencia va a marcar a los que están cerca tuyo. Comenzando por casa. Hermanos amados, no hay nada más fácil. Y yo sé que aquí muchos aún no son padres, pero lo serán algún día. Pero los que están aquí como padres de familia podrán dar fe conmigo que no hay nada más sencillo que tener niños entre 1 y 10 años. Es lo más fácil que existe. Usted me dice a mí, ¿cómo? Usted no sabe los chorros de sudor para poder. Disfrútelo, porque usted no sabe lo que viene. Hay risas. Eso me suena a apoyo moral. No hay nada más sencillo que criar niños pequeños. Porque cuando están pequeños no tienen otra opción, te tienen que obedecer. ¿O tienen alguna opción? ¿O obedecen o obedecen? Pero dale chance. Déjalo que lleguen a los 11, 12, 14, 15, 17. Digan amén. Y me pregunta, y me viene y me cuenta cómo es cuando las decisiones ya no las tomas tú por ellos. Cuando ahora ellos, aunque no deberían, porque siguen siendo menores de edad y se supone que te obedezcan, pero adivina qué, no funciona así. Usted no les puede decir, todavía tienes 12, tienes que hacer lo que yo diga. Buena suerte y que Dios te acompañe, porque no funciona así. ¿Sabes qué es lo que van a hacer? Lo que te han visto hacer a ti. Y en su tiempo de rebeldía quizás harán un poco de cosas que no están bien. Y te tocará llorar de rodillas día y noche como a todos los padres que tenemos hijos mayores de edad. Porque se llora y de rodillas. Pero adivina qué, si han visto un buen ejemplo, van a regresar al camino. Porque esa es la promesa del Señor. Pero no te esperes a que tengan 10 y medio para empezar a decir, uy, me agarró tarde, déjame dar el ejemplo correcto para que sepan cómo obedecer. Eso se enseña desde que tienen meses. Cuando ven y aprenden a ver y hacer lo que tú ves y lo que tú haces. La obediencia se extiende, la obediencia se contagia. Por lo tanto, tu influencia, como los 11 discípulos de los que estamos hablando hoy, debe ser para que los que te siguen, los que te ven y a quienes tú influencias con tu presencia, con tu día a día, puedan obedecer al mismo Jesús que tú estás obedeciendo. Déjenme ver por dónde voy. Hoy nosotros nos encontramos en la misma disyuntiva. ¿Cuál? En la que se encontraban los discípulos. Ya no se trataba de solamente seguir un llamado externo, el llamado que Jesús les había hecho, sígueme. Ya no se trataba de ese llamado externo. Ahora se trataba de un convencimiento interno que se vería expuesto en una obediencia externa. Voy a repetirlo. Ya no se trataba de un llamado externo, de que Jesús les dijo, sígueme, y ellos le siguieron. Ahora estaba en sus manos que el convencimiento interno que ellos tenían de seguir y obedecer a Jesús, ahora se tendría que ver en lo externo a través de sus acciones. Él ha venido a recordarnos que está en nuestras manos tomar la decisión de obedecerle. La segunda, quiero avanzar porque ya el tiempo se ha ido.
La segunda enseñanza que yo puedo ver en este mandato que Jesús le hace a sus discípulos, número uno, una obediencia total y sacrificial. Y la segunda es una confianza plena. Repito, confianza plena. No puedes obedecer a quien no le confías. No le puedes obedecer a quien no le confías. Lamentablemente muchas veces queremos obedecer a Dios y queremos seguir las enseñanzas de Jesús, pero la realidad es que no podemos hacerlo porque no confiamos en Él. Suena fuerte, ¿verdad? Es ok. Muchas veces de palabras decimos que confiamos en Él, pero la confianza que decimos tener en Jesús requiere de acción, y la acción es sinónimo de obediencia, y la acción se ve. Tú no me puedes decir que tú estás obedeciendo a Jesús cuando no se ve en tus actos. La Biblia me dice que yo no puedo juzgar a la gente, pero yo sí puedo juzgar los frutos. Él dice, juzguen los frutos. Juzguen los frutos de la gente para que se puedan dar cuenta que están viviendo. Yo no puedo juzgar a la persona, pero si veo lo que está haciendo, puedo juzgar las acciones. Por eso es que una obediencia requiere que tú confíes plenamente en la persona de Jesús para que lo puedas obedecer ciegamente y eso se transforme en acciones. No puedes confiar en quien no conoces. No puedes confiar en quien no conoces. Lo repito, no puedes confiar en quien no conoces. O dígame si alguno de ustedes aquí, un desconocido lo llama hoy y le dice, ay, véngase para mi casa que tengo para compartir con usted, y usted jamás en su vida lo ha visto y usted se monta al carro y se va con él. Bueno, si lo haces estarás loco y en algún momento te van a cortar la cabeza. Bueno, no la cabeza físicamente hablando, pero te vas a dar una decepción. ¿Por qué? Porque tú no confías tu vida en las manos de alguien a quien tú no conoces. Más aún, no puedes confiar en quien no reconoces que tiene autoridad superior. Tú no puedes confiar a quien no reconoces que está en autoridad. Los discípulos sabían que Jesús estaba en autoridad, por eso le pudieron obedecer. Tu confianza en Dios y tu confianza en el plan que Él tiene para tu vida se va a ver reflejada en la obediencia que decidas vivir. Mire lo que dice el diccionario de la palabra obediencia. Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Obedecer en el diccionario dice cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. La obediencia movida por la confianza plena requiere un sometimiento voluntario a lo que se me pide que haga, aunque no lo entienda, aunque me cueste, aunque no tenga beneficios personales, aunque requiera sacrificios. Mi decisión de someterme a la voluntad de Dios va más allá de buscar mi beneficio personal para empezar a aportar al beneficio del reino. Jesús no le pidió a sus discípulos que se quedaran porque eran muy bonitos y así ellos iban a ser famosos. Les pidió que se quedaran para recibir la promesa del Espíritu Santo porque ellos serían los que predicarían el evangelio que ahora Él no podía predicar. Y la misma misión nos la ha entregado a nosotros como iglesia. Él nos ha mandado a que como cuerpo unamos fuerzas y cada uno de los miembros del cuerpo pueda trabajar en beneficio del reino. Aunque aquellos discípulos han de haber tenido sentimientos porque estaban en su humanidad, ellos decidieron obedecer a Jesús. Hoy nosotros somos la iglesia que Jesús vino a comprar con su sacrificio y la tarea sigue siendo la misma. Confía en Él y obedécele. ¿Cómo puedes aprender a confiar en Él? Porque tal vez tú dices, yo creo que confío en Él, pero me cuesta obedecer. Si no lo conoces, no lo vas a poder obedecer. Tienes que aprender a conocerlo a través de su palabra. Punto.
Tienes que estudiar la Biblia y tú solo no vas a poder, necesitas ayuda. Adivina para qué te trajo a un cuerpo, porque en este cuerpo te podemos ayudar a que estudies la palabra, a que conozcas la Biblia, a que conozcas al Dios que tú crees, para que entonces lo puedas enseñar, para que entonces puedas cumplir el mandato, porque el mensaje de la cruz sigue siendo el mismo. Salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Y el mandato para los que creen sigue siendo el mismo: hacer discípulos que formen parte de una iglesia que enseña, que instruye, que envía, mientras que formamos parte de una iglesia global, el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. El mismo mandato. Ahora, los discípulos no sabían lo que venía, usted y yo sí lo sabemos: el cumplimiento de la promesa, la llegada del Espíritu Santo. El Señor sabía que sin su Espíritu Santo ellos no podrían salir adelante con la tarea. Pero si ellos obedecían, le creían y confiaban en Él, la promesa vendría y entonces ellos serían empoderados para cumplir la tarea. Tú y yo hoy tenemos al Espíritu Santo adentro, dentro de nosotros, porque esa fue la promesa que Jesús hizo. Pero ¿sabes qué? Necesitas refrescar la unción del Espíritu Santo en tu vida. Necesitas un refrescamiento, una llenura del Espíritu Santo que quizás hace tiempo no experimentas. ¿Para qué? Para que puedas entonces ver en tu vida la unción y el poder necesario para cumplir el mandato que Él nos ha entregado. Pongámonos de pie, iglesia. El próximo domingo vamos a estar celebrando el Pentecostés, que fue el día que se cumplió la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos antes de irse al cielo. Su promesa sigue estando vigente, iglesia. Su promesa sigue estando vigente. Y si tú no has experimentado al Espíritu Santo en tu vida como estos discípulos lo experimentaron, aún hay tiempo. Aún hay tiempo y es tu deber buscarlo, anhelarlo, pedirle al Espíritu Santo que te llene de una manera poderosa. Pero ¿sabes qué es lo que Él espera de ti? ¿Qué necesitaron los discípulos para que llegara la promesa? Obediencia sacrificial y confiar en Jesús. Es lo único que Él pide de ti. No tienes que pasar 3 horas de rodillas orando y haciendo un montón de actos muy religiosos a veces. Es tiempo de que conozcas a Jesús, que estudies su palabra, que crezcas en el conocimiento, pero también en la llenura de su Espíritu Santo, para que ese conocimiento tenga acción. Porque si no, el conocimiento solamente envanece. Para que puedas confiar plenamente en la historia de tu vida a Jesús, tienes que obedecer sacrificialmente y tienes que confiar en Él, tal y como lo hicieron sus discípulos. Que nuestras acciones sean congruentes con lo que decimos que creemos, que no sean solo palabras. ¿Sabes qué? Aquí en la iglesia todos nos vemos muy bien, aún los que están a la distancia. Estoy segura que si estuviesen cerca de ellos también podría ver que mientras estamos predicando, y aquí todo se ve muy bonito. Aquí no se ven los pleitos, aquí no se ven los rencores, aquí no se ven los odios, aquí no se ven las amarguras, aquí no se ve lo que tú vienes cargando por toda tu vida, aquí no se ve los conflictos que tienes con tu esposo o con tu esposa, aquí no se ven los conflictos que tienes con tus hijos, aquí no se ven los conflictos que tienen tus hijos con su identidad sexual, aquí no se ven los conflictos que tienes con la pornografía, aquí no se ven los conflictos que tienes batallando cada día para dominar tu mente y dominar tus palabras y dominar tus acciones. Aquí no se ve. Eso se ve cuando estás a solas. Eso se ve en tu día a día. Y es allí donde necesitas actuar de manera congruente con lo que dices que crees. Si tú le crees a Jesús y lo quieres obedecer, es tiempo de que tomes decisiones, de que cueste lo que te cueste, le vas a obedecer a Jesús. Vas a vivir de acuerdo a su palabra y te vas a llenar de su Espíritu Santo para poder cumplir su mandato. Porque su mandato no es para beneficio personal. Si creías que en la iglesia ibas a venir a encontrar bendiciones solo para ti, te equivocaste.
Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Él sabe lo que tú necesitas, pero su propósito primero es alcanzar al mundo que se pierde. Y necesitamos a un cuerpo que decida, como los discípulos, obedecer a Jesús. Cerremos nuestros ojos. Señor, la pregunta que hoy queda, Señor, para el corazón de cada uno de nosotros es: ¿obedecerás? Señor, hoy sabemos que tus discípulos decidieron obedecer en respuesta a aquella pregunta que tú les hiciste unos días antes en aquel encuentro en el mar de Galilea, cuando le preguntaste a Pedro: ¿me amas? Hoy sabemos que la respuesta de obediencia de Pedro tuvo que ver con esa pregunta. Cuando él quiso confirmar que te amaba, sus acciones lo demostraron en obediencia. Hoy, Señor, nosotros queremos de igual manera, una vez más, responder a tu pregunta: sí, Señor, te amo, y lo quiero demostrar a través de mi obediencia sacrificial, a través, Señor, de que mis acciones se parezcan a lo que mis palabras dicen. Señor, aquí está tu iglesia. Nosotros queremos obedecerte. Nosotros queremos ser de los que confían plenamente en ti y obedecen todo lo que tú nos mandas, porque sabemos que en nuestra obediencia tú vas a ser glorificado. Aquí está tu iglesia, Señor. Hoy necesitamos corazones arrepentidos que vengan y te digan: Señor, ayúdame a obedecerte. He estado débil, te he fallado. He dicho y estoy tratando de vivir una vida que religiosamente se ve muy bien, pero por dentro yo sé lo que estoy viviendo. Religiosamente pareciera que soy muy feliz, pero la realidad interna es que estoy viviendo a mi manera y no a la tuya. Señor, mira el corazón de los que hoy vienen arrepentidos delante de ti para decirte: Señor, perdóname. Tú conoces el corazón de cada uno. Iglesia, este es un momento para ti. A los que nos miran a la distancia, este es un momento para ti, para que allí, en una actitud de reverencia, con tus ojos cerrados, para que no te distraigas si es posible, solamente deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Dile: Espíritu Santo, revélame, porque tal vez yo he creído que te estoy obedeciendo, pero hoy no estoy tan seguro. Hoy no estoy tan segura. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que sepas que realmente te amo a través de una obediencia sacrificial absoluta. Que todo lo que soy, lo que pienso, lo que hago esté dedicado a ti, a tu reino, a que tu palabra se extienda, a que otros te conozcan, a discipularlos, a hacer, Señor, que muchos puedan seguirte y conocerte. Señor, yo oro por tu iglesia.